El sueño lúcido sucede cuando te das cuenta de que estás soñando. ¿Ok? Es cuando tú tomas conciencia de que el mundo que te rodea es un sueño. Al principio estás totalmente inmerso en la experiencia del sueño, las emociones, lo que sucede, las cosas que aparecen, etc. Y de repente dices, no, para un momento, esto es un sueño, estoy soñando. ¿Ok? A partir de ahí empieza el sueño lúcido. Previos a la lucidez existen muchas formas de sueño, pero generalmente se pueden diferenciar, uno, los sueños no lúcidos, o sea, aquellos sueños que vivimos inmersos totalmente en la experiencia y no tenemos conciencia de estar soñando. A veces sucede, muchas veces pasa, durante pesadillas o sueños que no están siendo del todo agradables, que tomamos una ligera conciencia de que estamos soñando, pero el guión del sueño continúa. Más allá de esto es cuando realmente se detiene el guión del sueño y el soñador es consciente de que está soñando y a partir de aquí puede tener total libertad de movimiento y de acción sobre el sueño. La siguiente fase del sueño es cuando tú te das cuenta de que estás soñando pero vives el proceso del desdoblamiento. O sea, la persona tiene la experiencia de salirse del cuerpo y verse durmiendo. Estas, digamos, son las fases más claras que hay o niveles de intensidad dentro del sueño lúcido. La más importante, por lo tanto, para mí, desde el trabajo que hago, es esta última, donde tú puedes ver a tu cuerpo durmiendo. Ya que ahí el practicante, el soñador o soñadora, se da cuenta de que no es solo un cuerpo. Y empieza un proceso de desidentificación donde aprendemos a observar la conciencia como campo de acción donde sucede la realidad y no al revés. Para interpretar los sueños, yo siempre recomiendo no hacer uso de estos libros que son como diccionarios de símbolos, ¿vale? Prefiero recurrir al mundo emocional que se presenta durante los sueños. Más allá de las manifestaciones o formas, que en el mundo onírico siempre son cambiantes y son más bien simbólicas, lo interesante es observar qué emociones estás viviendo. Para después tener, digamos, una guía emocional que va a reflejar rasgos de tu vida personal. Lo que nos está señalando aquí el inconsciente son cuestiones a trabajar, que si son liberadas durante la vigilia, obviamente van a cambiar luego las experiencias oníricas y las experiencias oníricas cambiarán la experiencia de nuestra vida cotidiana. Esto da una consistencia a la práctica y una continuidad a los sueños, aparte de un sentido que empieza poco a poco a moldear nuestra vida y por fin empezamos a vislumbrar el verdadero potencial que hay dentro de los sueños. Los sueños también son una venida directa al inconsciente, por lo tanto tiene un alto componente terapéutico, o bien se puede utilizar para ello. Una forma es desglosar el guión emocional que se presenta en nuestros sueños y observar a qué episodios de nuestra vida pertenece. Obviamente vamos a observar cómo hay traumas y experiencias que han marcado nuestra vida que nuestros sueños nos están indicando de alguna manera. Todo esto se consigue yendo un poquito más allá del hipnotismo de la imagen y quedándonos con nuestro mundo interno emocional basado en los sentimientos, etcétera, etcétera. Podemos sanar cuestiones que se presentan en los sueños desde la vigilia y desde el mismo sueño. Podemos acceder desde el mundo de nuestros sueños a rasgos personales muy íntimos y vivir cambios realmente trascendentales. Los obstáculos más recurrentes a la hora de tener este tipo de experiencias, uno es el contexto cultural en el que nos encontramos, que niegan la utilidad y la validez de los sueños, relegándolos incluso al basurero del mundo inconsciente. Tengamos en cuenta que esta es una parte muy pequeña. Después aparece el miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, miedo a lo nuevo, en definitiva. Mucha gente lo pasa verdaderamente mal cuando de repente se intenta mover y no puede. Bien, esto es un proceso natural. El cerebro libera cierta química que sirve para inmovilizar el cuerpo. ¿Por qué? Porque los estímulos que vive el cerebro de forma interna, para él son reales. Da igual imaginar que estás corriendo que correr. Al cerebro le sirve igual. De modo que si el cuerpo no se viera paralizado, podríamos salir corriendo a nuestra habitación y estrellarnos contra la pared o caer por la ventana.
Esto es natural. El problema viene cuando uno se da cuenta de que no se puede mover. O sea, tu conciencia se mantiene despierta mientras el cuerpo está inmovilizado. Ahí lo único que hay que hacer es simplemente respirar. Respirar y confiar. Pasa también en experiencias como es verse fuera del cuerpo. Mucha gente cree que se está muriendo. O escuchar voces y este tipo de experiencias, o ver formas o historias de este tipo. No hay que darle demasiada importancia a nada de esto. Estamos en un proceso de despertar y lo importante es ser conscientes. Todo lo demás es secundario. Pero el miedo a lo desconocido forma parte del juego. Ahora es un episodio, no pasa nada y estamos totalmente seguros en este ámbito. Una manera de fijar la atención durante los sueños, una vez hemos cobrado la lucidez, para que esto no se diluya y la conciencia o la atención del ensueño no desaparezca, es importante la sobriedad. Van a ser muchos los estímulos que aparezcan. Primero, la exaltación que padece el principiante al ser consciente de que está soñando y de que es consciente en el sueño. Son las primeras fases. Es importante observar el entorno que te rodea y mantenerlo fijo. Esto se consigue observando elementos del entorno donde estés teniendo esta experiencia y volver de un objeto a otro, de un elemento a otro, sin que estos cambien. Cuando los elementos van cambiando, quiere decir que la atención se va diluyendo, estás cayendo en el aspecto onírico de la ignorancia, que es el dejarte ir por los cambios de las imágenes. Por eso es importante tener un concepto muy claro, que es la sobriedad. Para esto es muy útil la meditación. Son muchas las tradiciones en el mundo que trabajan los sueños. Desde el tantra, desde el yoga, el budismo, el chamanismo y un largo etcétera. Nuestra cultura ha medio olvidado este componente tan importante en la conciencia del ser humano. Tengamos en cuenta que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Pero son muchas las culturas las que han mantenido viva esta tradición y tienen un montón de prácticas y ejercicios que podemos adoptar y reproducir. Es importante despertar esta capacidad de los sueños porque es una venida directa hacia nuestro mundo inconsciente y por supuesto hacia nuestra esencia espiritual más básica y más completa, que es la capacidad de ser consciente de lo que realmente eres. El primer paso a dar para desarrollar el mundo de los sueños, para adentrarse en este mundo mágico y trascendental, es simple. Lo único que tienes que hacer es desearlo, es tener ganas, no perder nunca la ilusión del niño. El que se frustra es el adulto, el niño siempre juega. Es un juego y tienes que mantener esa ilusión. Si tú pones energía en el mundo de los sueños se revela. Una forma de poner energía es muy simple. Cómprate una libreta con la que apuntar tus sueños y la pones al lado de la mesilla, al lado donde duermes, ahí te lo pones con un boli, y puedes despertarte por lo menos una vez en la noche y apuntar lo que sea, de lo que te acuerdes. Quizá al día siguiente lo puedas desarrollar más. Según te despiertes por la mañana, no te levantes de golpe. Quédate 15 minutos ahí en la cama quieto y deja que los recuerdos vengan por sí solos. Y apunta. Y si simplemente tienes un par de imágenes, el resto te lo inventas, da igual. Lo que estás haciendo es un juego de poner atención y energía donde antes no la habías puesto. Solo esto ya inicia un mecanismo en el que enriquece el mundo de los sueños y en el que tu experiencia onírica se va a ver ampliada. Ahora, si lo observas desde un punto de vista rígido, de tengo que conseguir, lo más seguro es que no pegues ojo. Así que lo mejor que puedes hacer es relajarte y observarlo como un niño. Estoy jugando, quiero descubrir. El niño que se despierta por la mañana de los Reyes Magos y sabe que los regalos están en el salón. Esa ilusión, esa certeza de que la magia está ahí. Te lo creas o no, simplemente si juegas, es algo tan sencillo. Vete a una librería y compra una bonita libreta con un boli específico y solo para tus sueños. Solo con esto ya empieza a cambiar. Y luego, obviamente, hay un proceso de aprendizaje que ya se va viendo un poquito más sofisticado, pero nunca llega a la verdadera complejidad. En realidad es mucho más fácil de lo que la gente cree, porque hay un concepto cultural que lo hace parecer imposible, pero no es real. Existen, pues,
varias formas de sueño. Cuando vamos a dormir está la fase en la que no hay sueños, donde solo hay conciencia, donde el mundo no existe. Después tenemos sueños, y estos sueños pueden ser lúcidos o no lúcidos. En el mundo del sueño lúcido, cuando uno aprende a tener contacto con esta realidad y cierto control sobre ello, surge el mundo de la magia y el mundo de la brujería, el mundo de los poderes, el mundo de los viajes a otros planetas, a otras realidades, contacto con distintas formas de vida o de conciencia. Es muy divertido y es útil en el sentido de que aprendemos a observar que el mundo no es lo que nos han contado, pero llega un momento en el que se puede convertir en una distracción, incluso una pérdida de tiempo. Creo que lo realmente iniciático en el mundo de los sueños es ser conscientes de la conciencia donde sucede esto. Quiero decir, si tú eres consciente de ti en el mundo de los sueños y aprendes a ser consciente en el mundo de la vigilia, habrás llegado a lo que se conoce como la conciencia testigo. Por lo tanto, observarás que el mundo de la vigilia y el mundo de los sueños se puede vivir desde la ignorancia o desde la conciencia. Pero si vas un paso más allá, observarás que ambas son facetas de un mundo ilusorio, de una realidad onírica, que funciona a distintos ritmos. El mundo de la vigilia es más lento, el mundo de los sueños es más rápido y fluido, a veces más intenso. Lo interesante es trascender esto y observar que ninguno de los mundos son reales. Es más, el testigo que los observa llega un momento en el que se funde con el espacio donde suceden ambas manifestaciones que en realidad son una misma manifestación. Esto es llegar a la esencia de lo que realmente eres. Eres incognoscible, previo a la forma, previo a lo manifiesto. Por lo tanto, lo que uno es y será siempre será lo puramente desconocido e impersonal. Siempre he creído que aquellas cosas que uno se encuentra, vamos a decir gratuitamente, en la vida, no quiero decir dones, porque eso del don no creo mucho en ello, pero sí rasgos o cualidades que aparecen innatas, creo que son regalos que uno recibe y creo que están ahí para ser compartidos con la humanidad. Porque a fin de cuentas, tú eres el mundo y tú eres la humanidad, ¿no? Tú tienes una visión del universo, por lo tanto el universo y la humanidad entera está en ti. Descubrí que había mucha gente que ansiaba tener este tipo de experiencia, pero que había poca enseñanza acerca de esto. Era más bien una especie de rareza o una cosa fenomenológica que tenía poca utilidad más allá del morbo, de lo siniestro o del rollo brujeril y todo esto. Claro, obviamente quise contrastar y pues viajé a México, conocí cuestiones de primera mano, no me quedé solo en testimonios leídos por libros o vistos por otras personas, sino quise indagar aún más en la experiencia personal e ir un poquito más allá de lo que es, bueno, simplemente me pasa de forma esporádica, sino desarrollar un poquito las técnicas y aprender un poco de distintas culturas. Son muchos años, son 17 años, ¿no?, de investigación y de trabajo, y dije, bueno, voy a empezar a enseñar esto, porque esto no es algo que tú tengas que aprender y, bueno, es una técnica compleja, no, quiere decir que todo el mundo sueña. Entonces es algo que está ahí en todas las personas, es fácil de enseñarlo porque es decir, todo el mundo sueña y todo el mundo puede acceder a esto. Si se quita el concepto cultural de que eso es imposible, eso no existe. Entonces se me ocurrió empezar, aparte de escribir un libro, empezar a enseñar poco a poco en talleres cómodos de un día, porque en realidad tampoco hace falta más tiempo, simplemente un día puedes aprender en varios bloques, pero en talleres de un día cómodos y flexibles puedes aprender a desarrollar todo esto. Entonces vi que era tan útil, que tenía tantos componentes enriquecedores para la persona, que me lancé a ello. Poco a poco he ido desarrollando otras artes como es la danza onírica, que son movimientos que se descubren en el sueño lúcido y luego se reproducen a la vigilia. La danza onírica lo que te proporciona es mayor conciencia en los sueños, aprendes a mover la energía corporal, emocional y un largo etcétera de cualidades, que luego he ido descubriendo al enseñárselo a la gente. Por ejemplo, hay un movimiento que aprendí que era para mover las emociones no digeridas y hacerlas más fluidas, y una chica llegó diciendo que se le había quitado el dolor de la menstruación haciendo este movimiento. Bueno, siempre es una sorpresa el mundo de los sueños, ¿no? Siempre da sorpresas. Es muy interesante. Y luego otro de los cursos que decidí empezar a dar es un curso nocturno.
O sea, pasamos una noche juntos, enseño ejercicios pre, durante y para por la mañana, ¿no? Para que la gente diga, bueno, vale, si nos hemos quedado en la teoría. No, ven, vamos a dormir, vamos a poner en práctica esto, a lo mejor tienes la experiencia hoy o a lo mejor no, pero lo que sí que te va a quedar claro es un procedimiento de cómo se hace esto, ¿no? Porque siempre nos quedamos en lo mítico. Ah, qué bonito, qué bien suena, vaya, que este que escribió es que el maestro. No, no. Ten la experiencia, ¿no? Simplemente ven, aprende las prácticas que son sencillas y ten la experiencia de estar en un sitio durante toda una noche viendo cómo se pone en práctica esto para que luego tú lo reproduzcas en casa. Para nuestra estructura occidental, esto que voy a decir ahora seguramente suene a ciencia ficción. Hay autores que han escrito sobre esto y sus libros lo ponen en ciencia ficción. No es ciencia ficción. O, si lo prefieres, podemos decir que la realidad es pura ciencia ficción. Se puede viajar a otros lugares, se pueden conocer planetas, se pueden conocer formas de vida, se puede acceder a enseñanza y a información que no es accesible en el mundo material de todos los días. Se puede acceder también a relaciones, desde relaciones sexuales extracorpóreas, desde relaciones de unión, digamos, de conciencia superior, con otras formas más elevadas. Se puede contactar con lo que llaman extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese mundo existe. El mundo de las ninfas, de los duendes, de la fantasía, no surge de ninguna parte. Surge de algún lugar. ¿Hasta qué punto todo esto es real? Hasta el mismo punto que la realidad cotidiana lo es. Tengamos en cuenta que la realidad cotidiana, el mundo sólido que creemos inamovible, es absolutamente un holograma. Es el sueño del universo, es el sueño de Dios, es el sueño de la conciencia. Hoy tenemos la física cuántica, que es lo que más se acerca en el mundo occidental a algo que nos han contado estas viejas tradiciones durante toda la vida. Todo esto es posible y más, que obviamente vamos a ir un pasito más allá, sí, pero hombre, el viaje es divertido, el viaje es apasionante y sobre todo que guarda grandes utilidades. Desde lo terapéutico hasta lo puramente mágico, también es necesaria la magia. En nuestra forma de vida totalmente constreñida por normas, por miedos, por juicios, por obligaciones, es muy importante que recuperemos un contacto con la magia, con ese niño que puede volar, que puede transformarse en ave, que puede meterse en un platillo volante y viajar a Marte, que puede hablar con un delfín, que puede ver a un ser querido que murió y abrazarle y decirle ese adiós que nunca le dijo. Todo esto es importante, que lo recuperemos porque es muy sanador, ya no solo como ser humano, sino como conciencia que eres, como creación universal que eres, esto te pertenece. Y no tener acceso a ello es en gran medida un detonante de muchas enfermedades y problemas psicológicos, emocionales, etc. Obviamente, en el mundo onírico también hay una parte lúdica. Hay una parte que es muy divertida y muy enriquecedora a un nivel personal, no tan trascendental ni tan iniciático. Una de las cosas que yo he aprendido, por ejemplo, es a cantar. ¿Cómo se coloca la voz durante el canto? Pues decía, pues quiero cantar como tal cantante. Entonces, claro, está soñando, todo vale. Y aparecía esa voz. A la mañana siguiente me ponía y ¿qué sucedía? Que había una sensación corporal de cómo había sido colocar la voz en ese sitio. Entonces podía reproducirlo con mi voz, pero esa técnica. Hay muchos testimonios de mucha gente que hablan de técnicas de natación, de atletismo, de ecuaciones, de ideas para escribir un libro, para hacer una película. Mil cuestiones puedes desarrollar en los sueños, teniendo en cuenta que no están las limitaciones de tu personaje cotidiano, diario. Entonces esto puede ser muy enriquecedor para muchas cuestiones profesionales, artísticas, personales. Ya te digo, yo aprendí a cantar solo a través de los sueños. Una de las prácticas que son más divertidas, si te metes en ello, ¿no? Y si desarrollas y alcanzas cierta soltura, es la de quedar con otros en ciertos lugares, sacar a gente del cuerpo y tener la experiencia
de otros mundos, de otras realidades con otras personas. Es muy revelador quedar con alguien fuera del cuerpo, observar una realidad distinta y cuando te ves en la vigilia, coincidir, ¿no? Es decir, no, siempre cada uno lo va a ver de una manera, ¿no? Pero coincidir en que una realidad no cotidiana ha estado ahí con otra persona. Vayamos al grano. Esto es una forma de darle al mundo de los sueños mayor realidad y a la realidad la magia de los sueños. Ese equilibrio, cuando uno trasciende la realidad del ego, ese equilibrio de magia, eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos es es un mundo de magia, donde uno se funde en la conciencia incognoscible, en esa vacuidad que contiene la realidad, Maya, Matrix, como lo quieras llamar, y esto es la mayor diversión que puedes encontrar porque es el principio de la dicha, el fin del sufrimiento. ¿Vale? Todo es sueño. Como conciencia no naciste, como conciencia no morirás. Todo lo que ocurre dentro está sujeto al cambio constante. Donde aprendemos a observar la conciencia como campo de acción donde sucede la realidad y no al revés. Para interpretar los sueños, yo siempre recomiendo no hacer uso de estos libros que son como diccionarios de símbolos, ¿vale? Prefiero recurrir al mundo emocional que se presenta durante los sueños. Más allá de las manifestaciones o formas, que en el mundo onírico siempre son cambiantes y son más bien simbólicas, lo interesante es observar qué emociones estás viviendo. Previos a la lucidez existen muchas formas de sueño, pero generalmente se pueden diferenciar, uno, los sueños no lúcidos, o sea, aquellos sueños que vivimos inmersos totalmente en la experiencia y no tenemos conciencia de estar soñando. A veces sucede, muchas veces pasa durante pesadillas o sueños que no están siendo del todo agradables, que tomamos una ligera conciencia de que estamos soñando, pero el guión del sueño continúa. Más allá de esto es cuando realmente se detiene el guión del sueño y el soñador es consciente de que está soñando y a partir de aquí puede tener total libertad de movimiento y de acción sobre el sueño. La siguiente fase del sueño es cuando tú te das cuenta de que estás soñando, pero vives el proceso del desdoblamiento. O sea, la persona tiene la experiencia de salirse del cuerpo y verse durmiendo. Estas, digamos, son las fases más claras que hay, o niveles de intensidad dentro del sueño lúcido. La más importante, por lo tanto, para mí, desde el trabajo que hago, es esta última, donde tú puedes ver a tu cuerpo durmiendo. Ya que ahí el practicante, el soñador o soñadora, se da cuenta de que no es solo un cuerpo y empieza un proceso de desidentificación. El sueño lúcido sucede cuando te das cuenta de que estás soñando. ¿Okay? Es cuando tú tomas conciencia de que el mundo que te rodea es un sueño. Al principio estás totalmente inmerso en la experiencia del sueño, las emociones, lo que sucede, las cosas que aparecen, etc. Y de repente dices, no, para un momento, esto es un sueño, estoy soñando. ¿Okay? A partir de ahí empieza el sueño lúcido.